inicios del año uno realiza un balance, ¿no?, de lo que ha sido el año anterior y las perspectivas del futuro, en todo sentido, pero vamos a centrarnos en lo económico y para ello vamos a conversar con Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Señor Casas, muy buenas noches. Buenas noches, señorita Huertas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy Gracias bien. por la invitación. No, gracias a usted. A ver, para cerrar el tema de las Bambas, que acabamos de tener una entrevista sobre los acuerdos a los que quisieran llegar en esta futura mesa de diálogo, la buena noticia es que finalmente ya la mina, que reinició operaciones, ha llegado a su máxima capacidad de operación. ¿Esto cómo impacta en la economía de nuestro país? Bueno, es un tema significativo porque la producción de la mina Las Bambas significa 1% del PBI, ¿no? Entonces, que se vuelva a poner en operación a su máxima capacidad, como ha ocurrido a partir de ahora, implica una contribución al crecimiento que podría ser significativa. Y por otro lado, no solamente eso, no es lo que se refiere solamente a la producción de Las Bambas, sino que también con respecto a las señales que da a otros agentes económicos, a otras personas o empresas que quieren invertir, porque eso significa que hay continuidad, ¿no? Y se ha puesto tanto en duda varios proyectos mineros que, digamos, el restablecimiento de operaciones puede ser una buena señal, ¿no?, que ojalá se mantenga de esta forma. Muy bien, es una buena noticia entonces. Ahora, en las últimas horas, de hecho esto lo ha escrito la cuenta oficial del Ministerio de Economía y Finanzas el primer día de este año, diciendo que el año 2021 probablemente el Perú sea el líder del crecimiento económico en la región de América Latina, siendo uno de los dos únicos países cuya economía crecerá en 2 dígitos. Aparentemente esto también son buenas noticias. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? ¿Esas cifras deben leerse de esa manera? Bueno, hay que tomarlas de manera positiva porque significa un rebote de la economía, ¿no? Recordemos que el año 2020 la caída fue de 11%. Ajá. Y este crecimiento de 13% estaría compensando y volveríamos a niveles prepandemia, básicamente. O sea, hemos recuperado lo que se perdió en tiempos de pandemia. Lo que se perdió, claro. El 13% simplemente significa recuperar lo que se perdió, ¿no? No quiere decir que estamos produciendo más que el año 2019, sino que hemos recuperado, lo cual obviamente es positivo porque vimos toda la pérdida de producción que hubo el año pasado, el 2020, tanto de empleo, empresas que cerraron, ¿no? Disminución de la actividad económica y todos los problemas que ello trajo. Entonces ahora es como volver a foja cero, digamos, ¿no? A empezar de nuevo. Y ahí es donde vienen las dudas con respecto a lo que va a ocurrir este año, ¿no? Debido a que la inversión privada, debido al ruido político que tenemos, no parece que no va a recuperarse su crecimiento, se va a quedar estancada, el crecimiento va a ser 0%. Se ha anunciado también que la inversión pública podría crecer como en 5% este año, lo cual es importante, sí ayuda, pero hay que recordar que el 80% de la inversión en el país es inversión privada. Y la inversión en general es importante porque genera, obviamente, efectos multiplicadores en la economía, crea empleos, permite que haya más recaudación por parte del Estado. Entonces, el tema de la inversión es el punto álgido, creo yo, para poder consolidar la situación económica del país. Y hay un punto adicional. Cuando hemos tenido precios de minerales buenos como los estamos teniendo ahora, el país ha crecido en promedio como en 7, 8%. Recordemos entre el año 2007 y 2012 que la tasa de crecimiento fue ese en promedio, que hubo buenos precios de los minerales. Ahora estamos también teniendo buenos precios de los minerales y deberíamos aspirar a crecer a los mismos niveles, ¿no? A 6, claro, 7% por lo menos, pero bueno, los estimados son más bajos, ¿no? Nos ubican bien relativamente hablando con otros países de la región, pero digamos podríamos aprovechar mejor si el ruido político se redujera. El precio entonces de los minerales es un punto a favor que nos impulsa, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué cosas deberían suceder en los próximos 6 meses para que no dependamos tanto del valor de los minerales, sino más bien de lo que sucede en casa?
Claro, ahí es donde viene el tema de la inversión privada, ¿no? Porque muchos dicen la inversión minera es inversión extranjera, es cierto, pero digamos, si uno analiza la inversión, 20% es pública, 20% es extranjera, pero la principal, el 60% de la inversión es hecha por peruanos, por pequeños empresarios, medianos y grandes empresarios. Y ellos son los que justamente tienen que percibir que haya, digamos, una estabilidad de las reglas del juego, que no se introduzca ruido político con los enfrentamientos que pueda haber entre el Congreso y el Ejecutivo, medidas que se anuncian y después no se avanzan. Entonces, esto genera todo un ambiente en donde las expectativas, que son muy importantes para tomar decisiones de inversión, se deterioran y eso determina que la economía se estanque, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas sería bajar el ruido político, tener clara cuál va a ser la ruta que va a seguir el gobierno en materia económica, porque si bien desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro dan señales y dan ciertos mensajes, el tema es que en el resto del gobierno no se percibe, digamos, que estén en la misma dirección, ¿no? Y eso es lo que generalmente está ocasionando, oye, escucho un mensaje por un lado, pero por otro lado se desdicen, y eso, si yo soy un inversionista o voy a comprar algo de valor, probablemente prefiera esperar a que las cosas estén mejor, ¿no? Para poder tomar una decisión con respecto a consumir o a invertir. En ese sentido, ¿la reforma tributaria impacta en las decisiones del inversor, ya sea grande o chico? Sí, definitivamente sí, ¿no? Pero digamos, el Congreso no le ha dado las facultades en ese sentido. Ojo, acá hay que tener en cuenta algo. El Perú sí es un país donde la presión tributaria es baja. Es necesario aumentarla. Pero creo que el tema de muchos de los pedidos que hizo el Ejecutivo son medidas que ya se venían discutiendo desde hace tiempo, pero digamos que yo creo que no es el momento oportuno para hacerlo, justamente cuando nos estamos recuperando del golpe que hemos tenido en el 2020. Subir las tasas impositivas puede generar desaliento en las inversiones, ¿no? Y también en la gente. Entonces creo que no es el momento oportuno para elevar impuestos, sino esperar que se consolide la economía, que vaya avanzando más, para, no sé, en algún caso mover alguna tasa. Yo no iría por mover todas las que se anunciaron, pero también hay otro tema, Mabel, que creo que es bastante importante. Tiene que ver con que disminuir la evasión. Hay gente que puede pagar los impuestos y debe pagar impuestos y no lo está haciendo. Entonces, el tema no es a la gente que ya paga subirle más los impuestos, con lo cual se desalienta y pueden pasar a la informalidad, y más bien tiene que haber una fiscalización de aquel que no paga impuestos y que tiene que pagar y tiene el dinero para hacerlo, lo haga, ¿no? Y está habiendo bastante evasión en ese sentido, y creo que las medidas de supervisión y fiscalización que se puedan realizar pueden generar un aumento en la recaudación sin mover tasas, las tasas de impositivas, ¿no? Que creo que en esta coyuntura sería demasiado contraproducente. Y la ampliación de la base tributaria, porque claro, la informalidad ha crecido en los últimos tiempos debido a la pandemia, sin duda, pero parece no ser un tema en agenda. Exacto, no es un tema en agenda, pero ojo, hay que tener también en cuenta que atacar la informalidad no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Creo que esas sí son políticas de Estado que se tienen que establecer para mejorar la productividad de las empresas, para que puedan generar los recursos para afrontar los costos de la formalidad, ¿no? Ser formal cuesta. Entonces, si tenemos empresas que son productivas y generan los recursos necesarios, eso va a permitir que puedan afrontar los costos tributarios, que a sus trabajadores les paguen todos los beneficios sociales, ¿no? que requieren. Entonces, esa es una tarea a mediano plazo, ¿no? Hay que hacer capacitación, hay que poner tecnologías a disposición de las pequeñas empresas para que puedan mejorar su productividad, como les digo, y puedan pagar mejores sueldos y puedan cumplir con todas las obligaciones que implica ser una empresa formal. Y hablando de formales, este mes se ha actualizado el valor de la unidad impositiva tributaria de 4.400 a 4.600. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, eso tiene que ver con muchas tasas que se pagan, que se establecen en función a la UIT, ¿no? Desde multas, trámites, etcétera. Sí, multas, trámites, etcétera, ¿no? Pero hay que recordar que la UIT siempre se ha ajustado por la inflación. Y este año 2021 que ha pasado, hemos tenido una inflación por encima de la normal,
Entonces es simplemente para mantener el valor. Ahora, desde el punto de vista tributario hay que recordar que se hacen deducciones, ¿no? Con respecto a las UITs, cuando uno paga los impuestos se hacen deducciones. Entonces el incremento también va a hacer que algunas personas paguen menos impuestos, pero por otro lado, como usuario de servicios del Estado, multas que uno tiene que asumir si es que comete alguna falta, sí se van a incrementar los costos, ¿no? Y se van a incrementar en este porcentaje, estaríamos hablando del 5% aproximadamente. Desde la primera vuelta, el dólar se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos ciudadanos que ganan en soles, tienen ciertas deudas en dólares. Vimos cómo mes a mes fue subiendo hasta superar la barrera de los 4 soles. Sin embargo, en las últimas semanas, ya para el cierre del año, bajó, ¿no? Bajó ligeramente. ¿A qué se debió esta baja y cuáles son las perspectivas del dólar para por lo menos estos 3 primeros meses del año? Bueno, el dólar ha tenido una evolución bastante volátil, ¿no? Y esto tiene que ver con fenómenos internacionales como la Reserva Federal, cómo está manejando la Reserva Federal en Estados Unidos, su política monetaria, que ha hecho que el dólar tenga más valor, y eso ha ocurrido en todos los países, ¿no? Si uno mira todos los países de la región, ha habido una depreciación de las monedas locales y ha mejorado. Pero por otro lado, también lo que hemos tenido es el ruido político y la fuga de capitales que hubo entre la primera y la segunda vuelta. Se estiman entre 13.000 y 15.000 millones de soles que salieron del país. Eso también llevó a que gente que tenía depósitos en soles los cambiara a dólares, y eso también incrementara el tipo de cambio, ¿no? Que recordemos llegó hasta 4.12, que fue el pico al cual llegó. Y de ahí nuevamente creo que pasado el miedo ya se estabilizó en el nivel al cual probablemente debería estar, tomando en cuenta solo los factores externos, y bueno, se está afianzando, pero igual, hacer predicciones con respecto al dólar, creo que en este momento nadie lo puede hacer. Si alguien pudiera hacerlo, tuviera la bola mágica, probablemente sería millonario, ¿no? Pero no sabemos cómo viene el ambiente interno con toda la volatilidad que puede haber, y a nivel internacional también hay muchos factores que pueden aparecer, ¿no? De hecho, la variante Omicron ha tenido algún efecto económico a nivel mundial. Si apareciera otra variante, hubiera problemas también sanitarios, y las economías se cierran, también podrían afectar los valores de las monedas. Y encima de esa digamos, factor que nos genera incertidumbre, tenemos a nivel interno el ruido político que también está colaborando en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que esperar básicamente es una alta volatilidad del dólar. Ojalá, si hay un buen direccionamiento y un mensaje claro de parte del gobierno, la cotización de la moneda extranjera termine estabilizándose, pero igual, a nivel mundial pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que siempre se dice, si alguien tiene deuda, si gana en soles, que se endeude en soles, ¿no? Para que no tenga estos problemas que estamos observando. Esa es, digamos, como la gran regla, pero más allá de decirte cuánto va a ser el tipo de cambio de acá a marzo, digamos, puede estar entre 3.95 y 4.10, digamos, o sea, claro, así de amplio puede ser, y eso no es de ninguna utilidad, ¿no? Creo que hay que mirar y hay que ir observando cómo van tanto la economía mundial como el ambiente político nacional, para ver cómo se va a mover el dólar. Los agentes políticos que nos dan sorpresas todas las semanas. Pero ahora yo quería regresar a este crecimiento que esperamos que haya en nuestro país, y sobre la confianza que se le tiene que dar a los inversionistas para que la inversión privada crezca. Pero ¿qué pasa con la inversión pública, que también genera trabajo? ¿Cómo se ha manejado durante los últimos meses? Bueno, lo que se ha observado este año también es una recuperación fuerte, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que había caído el año 2020, ha habido una recuperación fuerte, ha habido recursos, y la inversión pública es importante para cerrar brechas y darle servicios a la población que no está atendida, ¿no? Entonces, tiene un rol más de largo plazo, de mejorar las condiciones de vida de la población. Y lo que se podría esperar, y lo que parece que se está tratando de impulsar, es que tengamos un crecimiento alrededor del 5% de la inversión pública en este año 2022, que hay que tener en cuenta algo, ¿no? Este es el último año de los mandatos de los gobernadores regionales y de los alcaldes, y justamente en ese último año
hay, digamos, un mayor énfasis, un mayor ímpetu por tratar de realizar gastos, ¿no? Entonces, probablemente más bien lo que hay que centrarnos es más que la cantidad de gasto que se hace en la calidad de gasto, ¿no? Y esa es una tarea pendiente en donde no sabemos si la inversión que se ha realizado en el país es de calidad o no y responde justamente a las necesidades de la población. Muy bien, hay retos entonces para el próximo año. Hemos revisado cuáles son para el gobierno del presidente Pedro Castillo. Pero si tuviéramos que ver ya en macro a todo el mundo, ¿no? ¿Hay alguna esperanza de cuándo finalmente termina este ciclo? Porque finalmente es eso, la economía es cíclica, ¿no? Aunque la pandemia es un hecho extraordinario. Claro, lo que los analistas y lo que he estado revisando últimamente a nivel internacional, se esperaría que este año sea el año del fin de la pandemia y que pase a ser una enfermedad endémica con la cual vamos a vivir en una nueva normalidad, obviamente, pero ya sin tantos problemas o sorpresas como hemos tenido. No es algo que se espera desde el punto de vista médico, y eso también impactaría en las economías, ¿no? Porque si ya tenemos más o menos manejada la situación, donde la letalidad va a bajar, vamos a tener más medicinas, tratamientos, etcétera, las cosas se van a tender a normalizar. Quizás no al 100% como eran antes, pero digamos que vamos a tener un entorno mucho más predecible, ¿no? Pero, digamos, algunos reportes científicos indican que estamos en las últimas etapas de esta pandemia, pero nadie sabe, podría salir otra variante y nos asustamos todos y puede ser que sea más contagiosa, menos contagiosa, pero parece que tenderíamos, por lo menos lo que he revisado, a que sean las próximas variantes menos contagiosas y causen también menos muertes, ¿no? Y nos estabilicemos en ese sentido también. Ojalá sea así, tengamos un feliz 2022. Muchísimas gracias, señor Casas, por su intervención. Muy bien, ya nos tenemos que retirar, pero Joana Castro nos dice cuáles son las claves del día. Joana. ¿Qué tal, Mabel? Buenas noches. Hoy el Instituto Nacional de Salud ha informado sobre el incremento y muy fuerte, además, de contagios de COVID-19 debido justamente a estas celebraciones de fin de año. Hablamos tanto de Navidad como de Año Nuevo. En la multiplataforma conversaremos además con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, a raíz justamente de lo que te veníamos contando y otros temas, por supuesto, relacionados a su sector. La minera MMG Las Bambas ha reactivado nuevamente sus actividades a partir de hoy, 3 de enero, y les contaremos también qué es lo que ha pasado con los vecinos de San Juan del Lurigancho. Nuevamente un aniego ha dañado varias viviendas y ha puesto, por supuesto, en peligro sus vidas. ¿Qué está pasando con las tuberías de este distrito? Eso y más. Muy bien, nos quedamos en sintonía entonces conmigo. Hasta mañana. Chao, chao.